Primero que nada, buenos días. Muchas gracias también por la invitación y por la oportunidad de estar con ustedes acá. Siempre ha sido un agrado para mí volver a esta universidad. Tenemos buenos amigos, como decía Morín hace un rato. Yo voy a tal vez poner una dimensión distinta a lo que mis colegas anteriores, Carlos y Sergio, presentaron. Básicamente me voy a centrar en qué está pasando en Chile en términos de eficiencia energética y particularmente en edificios y en la ciudad. Aquí hay una foto, si ustedes ven, Santiago de Chile a las 8 de la mañana, sacada, y fíjense lo que pasa con el transporte. Vamos a hablar de edificios, pero ahí hay un problema serio, seguro, que los colegas transportistas han tratado de resolver en Santiago con todos sus modelos de predicción y de optimización. Tengo colegas y amigos del área de transporte que están siempre optimizando, buscando la forma de hacer lo más eficiente el transporte en Santiago. Y aparentemente no han conseguido, por lo menos en la práctica, resultados que a la gente de la ciudad le pueda resolver los problemas. El mismo lugar, apenas unos minutos después. Cuando estoy planteando esto, es que, observen ahí, hay una vía exclusiva para taxis y buses, está lleno de taxis, en el anterior estaba lleno de buses, o sea, aquí hay un problema que no es simple de resolver, y especialmente cuando la ciudad tiene que ser concebida, considerada en su diseño, en su planificación desde el punto de vista holístico. Creo que mis colegas de alguna manera en las presentaciones anteriores se refieren a eso. O sea, la ciudad es para las personas. La construimos, la crece, etcétera, pero es para las personas. O sea que hay una visión también desde el punto de vista de la ciudad, una visión humanista de lo que es la ciudad. Bueno, me voy a referir a lo que ha pasado en el mundo. Esto va a ser muy rápidamente para efectos de concentrarnos más en lo que pasa en Chile, pero aquí está el caso de Estados Unidos, de cómo la energía empezó a crecer y las distintas fuentes energéticas empezaron a surgir. Hoy día todavía el petróleo es una de las fuentes importantes en el mundo que está generando estos efectos invernaderos, el gas natural y el carbón. Y se rompió este ciclo que existía hace muchos años atrás de poder tener esta economía circular, de que las cosas se reciclaran, y finalmente estamos viviendo hoy día una crisis importante. Pero tuvimos una crisis en el año 73 de energía. Yo creo que es importante referirla porque fue una crisis que incluso en Chile pasó muy desapercibida. Yo era muy joven en esa época. Y tuve la oportunidad en ese momento de estar tanto en Chile como en Estados Unidos. Y las cosas se vieron de manera muy distinta. Allá tenían esos autos, el precio de la energía creció drásticamente a raíz de los conflictos que había con los mundos árabes. Y por lo tanto allí aparece una crisis que más bien fue a nivel de cada país o de los grandes países o de los países que consumían mucho más energía de lo que nosotros hacíamos en Chile, por lo menos a nivel de país. Y entonces fueron vistas esta crisis como desde el país mismo. Si bien es cierto, fue una crisis del petróleo que está relacionada con toda la actividad del mundo, pero cada país observó esta crisis desde el punto de vista muy particular, a diferencia de lo que ocurre hoy día, que lo que hacemos hoy día aquí no está afectando a otras partes del mundo, o lo que hace o decide un país en otra parte del mundo nos va a afectar a nosotros también, porque es una crisis global, transversal. Entonces, a partir de esa crisis surge, yo diría, probablemente en esos años, en los años 70, apareció el concepto de eficiencia energética en los edificios. Antiguamente, los edificios antes del 70 consumían enormes cantidades de energía. También lo hacía el transporte, también lo hacía la industria, pero los edificios también. Y empezaron, por lo tanto, a enfrentar esta crisis con desarrollo tecnológico, científico
y muchas de las cosas que hoy día usamos en nuestro edificio son producto de todo desarrollo de algunas décadas, ya sea en invierno como en verano. Eran edificios muy intensamente, usaban muy intensamente la energía, y aparecieron tecnologías, aparecieron estrategias de diseño, y aquí uno observa algunas, digamos, apareció la investigación y desarrollo en el ámbito de las energías renovables, etc. Hoy día el clima ha cambiado, lo que ocurre es más bien, como decía recién, una crisis global. Lo que nosotros decidimos aquí está afectando también a otros países del mundo. Lo que pasa en Brasil nos podrá afectar a nosotros. Lo que estamos emitiendo hoy día va a estar en la atmósfera por décadas. Entonces lo que estamos haciendo hoy día va a afectar a las generaciones futuras, y por lo tanto la crisis es de otra dimensión, en el sentido de que está prácticamente incluida en ellos todas las generaciones actuales y todas las generaciones futuras. Los efectos de esto nosotros los conocemos, sabemos lo que va a ocurrir. Se predijo muchas de estas cosas por parte del mundo de la ciencia, de que iban a ocurrir este incremento de la temperatura, de que iban a ocurrir problemas de desastres naturales, etcétera. Sin embargo, muchas veces a los científicos no se les creyó, y recientemente nomás se está creyendo, y estamos de alguna manera interactuando y reaccionando frente a esta crisis global. Pero ¿qué pasa en Chile desde el punto de vista de la energía y particularmente los edificios? Yo creo que ahí tenemos un debe, pero tremendo. Por eso decía en qué estamos hoy día en Chile en el título de la presentación. Y estamos en una situación lejana respecto de lo que el mundo hoy día tiene en el mundo desarrollado. Estamos en una situación prácticamente de lo que ocurrió en los años, hace 30, 40 años en los países desarrollados. Estamos con una reglamentación o unas exigencias para los edificios tremendamente precarias. Tan precarias que, en definitiva, lo que tenemos más que eficiencia energética es ineficiencia desde el punto de vista energético. No hay una reglamentación en Chile para los edificios públicos, salvo iniciativas interesantes que aparecen en el mundo público, como el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo. Desde el punto de vista del país, en el mundo privado, los edificios privados de ámbito público, de uso público, son prácticamente de muy bajo estándar desde el punto de vista energético. La reglamentación que tenemos es altamente deficiente, solo considera un parámetro, imagínense, uno solo, la transmitancia térmica. O sea, cuánto transmite calor en un muro, cuánto transmite calor un vidrio, etcétera, y está pensada exclusivamente en invierno. No hay ningún control sobre siquiera esa precaria reglamentación térmica en Chile, y menos se ha evaluado esa aplicación. Existe, pero nunca hasta el momento ha habido un análisis sistemático de cuál ha sido el efecto de eso. Y bueno, y el edificio es mucho más que la transmisión térmica a través de una envolvente. También lo que pasa adentro es lo que ocurre en términos de contaminación intradomiciliaria, es lo que ocurre en términos de fenómenos de condensación, es lo que ocurre en términos de calidad del aire y todos los parámetros que mi colega Sergio presentó. Y nosotros estamos solamente actuando sobre uno de ellos. Más aún los sistemas, seguimos usando sistemas que son altamente contaminantes en el interior. El punto, bueno, los fenómenos de condensación, esto es una foto incluso tomada aquí en Concepción, etcétera. Lo que ocurre finalmente, esto lo conocen muy bien ustedes porque ocurrió cercano en un conjunto habitacional cercano a Concepción. Eso finalmente lo que ocurre es que se construye mal, con falta de control, como decía recién. Y aquí hay un problema que muchas de las veces que se ha discutido de que habrá que implementar políticas de eficiencia energética en Chile, ciertos sectores, y especialmente el sector privado, plantea el tema de los costos. Y el tema de los costos, de alguna manera, tienen que ser evidenciados de otra manera o sincerados de otra manera.
O sea que hay un costo que es simplemente rehacer todo un conjunto habitacional, pero no están los costos, no están sinceros costos de los efectos de enfermedades, ausentismo, presencia de hongos, humedad alta en los edificios, escasa ventilación genera todos esos problemas y esos costos. No han sido, si bien es cierto, han sido evaluados, no han sido considerados en la toma de decisiones para generar una política pública en el país. Voy a pasar esto muy rápido, porque evidentemente aquí hay otro problema. Estábamos hablando anteriormente de vivienda, principalmente en este caso edificios públicos, de oficinas. Construimos los mismos edificios, la misma tipología de edificios en Santiago, en la misma que ocurre o que se da en otros países europeos con otros climas. Entonces ahí estamos haciendo algo mal. Y incluso algunos de estos edificios están certificados, por ejemplo, con algunos sistemas de certificación. Desde el punto de vista energético son los más ineficientes que hay, ¿ya? Por principalmente los problemas que ocurren en verano, producto del sobrecalentamiento y también el exceso de iluminación. Ahí, de hecho, la persona, porque estamos hablando de personas, miren lo que hacen, buscan formas bastante espontáneas y que probablemente el arquitecto nunca quiso que eso ocurriera, pero ocurre, la gente se defiende. O sea, estar dentro de un edificio que supuestamente nos acoge, ahí nos tenemos que estar defendiendo las inclemencias del clima. Eso pasa en Chile, entre otras cosas, y yo pienso que no es la reglamentación o la regulación las que van a hacer cambiar esto, porque es solamente uno de los elementos que habría que de alguna manera desarrollar, pero pasa porque también no existe ninguna regulación, ni desde el punto de vista térmico, energético, ni tampoco desde el punto de vista lumínico. Y pongo esta foto porque esto es de los años 90, es decir, desde los años 90 en que se ha venido diciendo esto, seguimos haciendo exactamente lo mismo, ¿ya? Exactamente lo mismo. O sea, todavía no aprendemos ni desde el punto de vista del diseño, ni desde el punto de vista de las regulaciones que deberían existir. Este también es un edificio de aquellos años con severos problemas de sobrecalentamiento y problemas de deslumbramiento al interior. Bueno, Chile es un país altamente contaminado en todas nuestras ciudades. Datos del Ministerio de Medio Ambiente indican que 4.000 personas se mueren al año por efecto exclusivamente de la deficiencia de nuestros sistemas que usamos para calefacción en nuestras casas. Si este edificio puede ser que no esté contaminando en el lugar, pero lo está haciendo en alguna zona que llamamos zona de sacrificio. O sea, o en alguna parte donde hay una central, y Chile tenemos todavía una matriz, a pesar de los avances importantes que han habido y que hay que reconocer en materia de energías renovables, la matriz energética, eléctrica está llegando a un 20%, más o menos, de aporte de energías renovables. Sin embargo, tenemos todavía un país altamente carbonizado y que está sacrificando zonas importantes o ciudades importantes del país. Quintero, por ejemplo. Entonces, la respuesta son los planes de contaminación, planes que están solamente en algunas ciudades donde se ha medido el problema. Temuco y Padre Las Casas, Concepción va a tener alguno pronto, espero. Pero supongamos, tomemos el caso de Temuco y Padre Las Casas, ahí se midió la contaminación y por lo tanto se tomaron las medidas. Pero ¿qué pasa en Victoria? ¿Qué pasa en Villarrica, en Traiguén? Lugares donde exactamente está pasando lo mismo, sin embargo, como no se ha medido, no se pueden tomar medidas. Es decir, aquí hay una cierta desigualdad. De alguna manera, si yo fuera habitante de Traiguén, pediría que tuviese el mismo trato de un habitante de Temuco, porque a Traiguén no le ofrecen un plan de descontaminación porque la legislación dice, o la reglamentación dice que tiene que haber una demostración por la vía de un conjunto de mediciones para que eso ocurra. Volviendo a Las Casas, tomo esta cita porque en una discusión que hubo en Santiago de la OCDE con actores chilenos, se llegó a la conclusión que apenas el 2% de las viviendas en Chile cumplen con estándares de acuerdo a lo que en el mundo existe. Térmicos estaba hablando, o energéticos.
Es decir, aquí hay un tremendo, tremendo desafío. Es decir, aquí está lo que tenemos que hacer. Obviamente tendremos que hacer edificios nuevos, pero aquí hay una tremenda, hay una brecha tan grande, tan inmensa, de que todos los edificios prácticamente de nuestro país tienen que estar renovados para llegar a un estándar mínimo. Y bueno, esa renovación no es solamente para los edificios, es también para la ciudad completa. Es decir, finalmente el problema no es solamente del edificio, de la vivienda, sino o del hospital, o para qué hablar de la escuela, etcétera. Es también de la ciudad en su conjunto. Y en ese sentido tenemos que tener una visión holística de que las decisiones que tomamos también van en el sentido de pensar la ciudad en su conjunto. Y por eso nosotros tenemos que pensar no solamente en el tema energético, en el tema del agua que se ha mencionado, en la optimización del espacio, de la materialidad, sino también de los otros aspectos que están relacionados con la ciudad, que hacen finalmente que la ciudad sea vivible. Está la equidad, está también lo que ocurre incluso con un tema tan discutido en Chile, la calidad de la educación, el acceso a los servicios, el aporte de cada barrio a lo que es el resto de la ciudad, la integración de aquel a lo que es el resto de la ciudad. Todas estas variables están tomadas normalmente de sistemas de calificación o de certificación que existen para los barrios. Si uno empieza a mirar esas variables, se da cuenta que en Chile estamos bastante también lejos de poder conseguir un barrio que cumpla con estándares que estén apuntando a cada una de esas variables. Finalmente, como decía, el tema de la regeneración es fundamental. Demoler o reconstruir o simplemente regenerar los edificios existentes, incluyendo su espacio público, hacer estos espacios más cercanos a los servicios, etcétera, son desafíos que en el mundo, digamos, en el sector urbano en Chile existen. Hay iniciativas interesantes. El Ministerio de Medio Ambiente desde hace algunos años está con un programa de regeneración de barrios, en donde no solamente se está pensando en el edificio y mejorarlo y reacondicionarlo, sino también hacerlo más grande, hacer más grandes estos departamentos en los cuales la gente habita, porque son en su origen muy pequeños, 40 metros cuadrados, 45 metros cuadrados, hoy día se están llevando a 60, 65 metros cuadrados, cosa que es bastante también interesante desde el punto de vista del confort. Ese es un caso en Viña del Mar, donde ha sido probablemente uno de los primeros casos en donde está ocurriendo. Y también tomo esto, porque como país, si queremos pensar en la eficiencia energética, no es una sola cuestión de medir los consumos, como en los años 70 probablemente se quiso hacer en las primeras medidas que se tomaron en los países desarrollados. Es el ciclo de vida. Y aquí un solo dato. Según información que conseguí hace unos pocos días, el cobre chileno que usamos en nuestras casas para instalaciones sanitarias o para instalaciones de agua, en un 90% viene de China. Entonces, imaginemos cuál es el impacto de usar cobre, que probablemente está extraído en alguna mina del país, que va a China y que vuelve a Chile procesado. Entonces, ¿cómo como país podemos permitirnos aquello? Es otra reflexión también que quería dejar en la mesa. Este es el caso de Viña del Mar que estamos nosotros monitoreando. Así es como vive la gente actualmente, más allá si los sistemas o los estándares de confort son los apropiados, pero en un caso de invierno, fíjese la temperatura, en una semana de vivienda en estas viviendas sociales, menos de 20 grados, menos de 15 en alguna parte, pero siempre muy cercano a este rango. La humedad, por ahí arriba, 80%. O sea, en esa condición, más allá con algún método, modelo, digamos, de predicción o de análisis de confort, lo más probable es que cualquiera sean los parámetros que se utilicen, no estamos bien.
No sé si estás de acuerdo, Carlos. Entonces, ahí están nuestros grandes desafíos: regenerar todas nuestras viviendas y partiendo por la vivienda social. Porque, como última reflexión, este profesor que tuve la oportunidad de conocer, él planteó precisamente algo que felizmente se repite en las presentaciones anteriores también, es que la arquitectura tiene que tener un sentido humanístico. Cuando se hicieron las viviendas sociales que hoy día tenemos que regenerar, por allá en los años 90, por ejemplo, y otras que se hicieron antes, pero especialmente las de los 90, que tuvieron grandes problemas, severos problemas en los periodos de alta precipitación en Santiago, es que ahí yo me preguntaría si los que tomaron las decisiones de política pública, los profesionales detrás que tomaron las decisiones del diseño y los que construyeron, yo creo que si no sabían o no podían predecir lo que podía pasar, podríamos decir, y disculpen el término tal vez un poco exagerado, por ignorancia, y si lo sabían, tomaron una decisión éticamente inaceptable. Esos edificios nacieron enfermos y están enfermos hoy día, y la gente se enferma por vivir en un edificio enfermo. Entonces, es como hacer un edificio, es como crear hacer cualquier creación que sabemos que nace enferma. Edificios que nacieron enfermos, obviamente, hoy día tienen que cambiar drásticamente. Nicanor Parra lo dijo, de alguna manera, es que nosotros también, desde el punto de vista ya pensando en el tema medioambiental, pensamos que la tierra era algo que podíamos usar sin ninguna consideración. Y esta última, para terminar, lo que quise decir es que tenemos muchas cosas que se han hecho mal en nuestro país. Entonces esta es como una filósofa. ¿Por qué no empezamos por aquellos que hicimos mal? ¿Por qué no empezamos por aquellos que hicimos mal, aún sabiendo que tenemos mucho que hacer? Yo creo que hemos hecho muchas cosas mal y eso nos compete a todos, a la sociedad en su conjunto. Yo creo que ahí tenemos grandes desafíos, tanto el mundo académico como el mundo profesional, como el sector y el mundo político. Muchas gracias.